Bueno, buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes de Lógica y Epistemología de las Ciencias Sociales. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la explicación científica a partir de Hempel, ¿sí? En el video anterior que les había preparado, yo les había señalado muy someramente que los distintos epistemólogos o filósofos de la ciencia, y científicos también que se pronuncian sobre este tema, se dividen respecto de la cuestión de si el conocimiento producido por las disciplinas sociales, que son básicamente el objeto de nuestra materia, es del mismo tipo que el conocimiento producido por las ciencias naturales, ¿no? O sea, si la clase de cosa que produce como conocimiento la sociología o la historia es del mismo tipo que el conocimiento producido por la química, la biología, la física, ¿sí? Hoy que vamos a hablar de la explicación, vamos a tener algunos elementos más para abordar esta distinción, si bien esta cuestión entre quienes dicen que las ciencias sociales son específicas o autónomas y quienes dicen que son similares a las naturales, no va a ser el foco de mi exposición hoy. Sin embargo, lo que dicen los autores que subrayan la especificidad de las ciencias sociales, que subrayan la diferencia de las ciencias sociales respecto de las naturales, es que solamente las ciencias naturales se ocupan de proporcionarnos justamente explicaciones de los fenómenos, mientras que por el contrario las ciencias sociales se ocuparían de algo así como comprender o interpretar fenómenos, que no sería lo mismo que explicarlos, ¿no? Entonces, esta oposición sí va a cobrar más carnadura ahora cuando veamos en qué consiste en concreto la explicación científica, ¿sí? Hempel nos dice en el capítulo 5 de Filosofía de la Ciencia Natural, dedicado al problema de la explicación, que los seres humanos desde tiempos inmemoriales hemos buscado explicaciones para los fenómenos, ¿sí? Y que esto ha cobrado básicamente la forma, antes del desarrollo de la filosofía y la ciencia, de mitos, ¿no? O sea, los miembros de la especie Homo sapiens nos inventamos mitos para tratar de explicar por qué el fuego quema, por qué el viento sopla, por qué nos enfermamos y morimos, cómo se originó el mundo, cómo se originaron las especies vivas en el mundo, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, Hempel va a decir, bueno, hay una continuidad entre esta preocupación subyacente al pensamiento mítico y lo que hacemos en la ciencia, ¿sí? Y sin embargo, existen dos características deseables en una explicación científica que nos interesa identificar para precisar lo que tiene de particular una explicación científica en oposición a formas precientíficas de tratar de entender el mundo que nos rodea, ¿sí? Lo que buscamos de una explicación científica, considera Hempel, puede resumirse esencialmente en dos características, dos requisitos que tiene que tener una explicación científica para ser aceptable. El primero es el requisito de la relevancia explicativa y el segundo es el requisito de la contrastabilidad empírica, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando ofrecemos una explicación, lo que ofrecemos tiene que ser explicativamente relevante, o sea, tiene que tener relevancia explicativa. Bueno, quiere decir que los hechos que mencionamos como explicación de determinado otro hecho tienen que ser tales que hagan más probable que el hecho que estamos tratando de explicar ocurra. O si lo planteamos en términos de relaciones entre proposiciones y no de relaciones entre hechos, que si aceptamos ciertas premisas, ¿sí? Sea más aceptable la conclusión que si no las aceptáramos, ¿sí? O sea, que le brinden cierto grado de apoyo estas premisas a esta conclusión, ¿sí? Esto ya nos indica que estamos entendiendo una explicación como cierto tipo de razonamiento, que es la forma en que lo va a entender de hecho Hempel, ¿sí? ¿Y cómo ilustra esto Hempel? Bueno, lo ilustra por vía negativa, ¿no? Nos muestra un intento de explicación de por qué los planetas del sistema solar tenían que ser 7, hecho por un astrónomo italiano del siglo XVII, llamado Francesco Sizzi, si no recuerdo mal, para señalarnos cómo no se cumpliría el requisito de la relevancia explicativa, ¿no? Entonces cito un pasaje de este señor Sizzi, que está discutiendo contra Galileo, en el cual el autor dice básicamente, bueno, los orificios que tiene la cabeza humana, los ojos, las fosas nasales, los oídos y la boca son 7, los metales también son 7, entonces evidentemente los planetas tienen que ser 7.
¿Qué es lo que obviamente está mal acá? Nos va a decir Hempel. Bueno, lo que obviamente está mal ahí es que incluso si aceptamos que se dan hechos como nuestra cabeza tiene 7 orificios, o los días de la semana son 7, de eso no se desprende ninguna buena evidencia para suponer que los planetas también tienen que ser 7, ¿no? O sea, evidentemente no tiene ningún peso probatorio aducir hechos acerca de la cara de las personas para pronunciarse acerca del sistema solar, ¿no? Bien, entonces lo primero es esto. Tiene que haber relevancia explicativa. Ya vamos a ver cómo se concretiza este requisito de relevancia explicativa en explicaciones que efectivamente sí logran su cometido. El segundo requisito que menciona Hempel es el de la contrastabilidad, ¿sí? Y la contrastabilidad es un requisito más básico que el de la relevancia explicativa, en el sentido específico de que si no se da la contrastabilidad, entonces no se puede dar la relevancia explicativa, ¿sí? La inversa no se da. Es posible que una explicación sea contrastable y sin embargo no sea explicativamente relevante, ¿sí? Pero si no es contrastable, por la fuerza, no va a ser explicativamente relevante. ¿A qué se debe esto? A que la contrastabilidad es básicamente la susceptibilidad que tienen ciertos enunciados de poder ser puestos a prueba por medio de la experiencia, ¿sí? Hempel no desarrolla mucho sobre este punto acá en el capítulo 5 porque ya nos habló de él en el capítulo 2, y básicamente lo que nos dice es: enunciados contrastables son aquellos sobre cuyo valor de verdad podemos decidir a la luz de la observación y de la experimentación, ¿sí? Eso puede darse de forma directa o puede darse de manera indirecta en la medida en que cierto enunciado implique lógicamente otro enunciado y este otro sí pueda cotejarse directamente con la experiencia. Por ejemplo, ¿por qué decir la causa de la mayor proporción de fiebre puerperal en la división primera es el paso del cura que va a dar los últimos sacramentos? Es un enunciado contrastable. ¿Por qué eso es contrastable? Bueno, es contrastable porque puedo desprender de él la consecuencia observacional. Si logramos convencer al cura de que no pase por la sala de las parturientas, entonces la tasa de mortalidad por fiebre puerperal va a disminuir, ¿no? Es muy claro. O bien la consecuencia observacional se da, o bien la consecuencia observacional no se da, y esto es algo que puedo testear a partir de la experiencia. Si yo en cambio tengo un enunciado del estilo de la atracción gravitatoria entre los cuerpos se da por fuerzas análogas al amor, que es un ejemplo que cita Hempel, creo que un autor tomista, ese enunciado es incontrastable, ¿no? O sea, no hay ninguna forma de saber qué es lo que tendría que darse en la realidad, qué es lo que yo tendría que poder observar en la realidad, que contaría como evidencia a favor de la idea de que los cuerpos se atraen gravitatoriamente por tendencias análogas al amor. Ni siquiera es claro qué quiere decir semejante cosa, ¿no? Entonces tenemos estas dos exigencias, ¿no? Toda explicación científica, para ser satisfactoria, tiene que tener relevancia explicativa y, como requisito más básico, sin el cual el otro no puede satisfacerse, tiene que ser contrastable. Hecho esto, ¿sí? Hempel nos va a señalar, siempre en la línea de que las explicaciones científicas son razonamientos, o sea, son estructuras de proposiciones, algunas de las cuales cumplen el rol de premisas y otras el rol de conclusión, que vamos a tener dos tipos de explicaciones científicas, ¿sí? Las nomológico-deductivas por un lado y las probabilísticas por el otro. Y esta diferencia va a deberse a qué tipo de relación encontramos entre las premisas y la conclusión, lo cual a su vez se desprende de qué tipo de leyes van a estar en juego en cada una de estas dos formas de explicar un fenómeno, ¿sí? En los casos de explicaciones nomológico-deductivas, lo que tenemos es que la relación entre las premisas y la conclusión va a ser, como lo adelanta su nombre, de tipo deductivo. O sea, la relación va a ser tal que si las premisas son verdaderas, la conclusión necesariamente va a ser verdadera, o dicho al revés, que si la conclusión resultara falsa, entonces al menos alguna de las premisas tiene que resultar falsa porque la conclusión está contenida en ellas, ¿sí? Entonces, en estas explicaciones nomológicas o deductivas vamos a tener, muestra Hempel a partir de una serie de ejemplos, dos tipos de enunciados dentro de las premisas. Vamos a tener, por un lado, enunciados que establecen condiciones iniciales y por otro lado, enunciados que establecen leyes, ¿sí? ¿Por qué
distingue estas dos cosas? Bueno, porque básicamente lo que nos va a decir es que si yo trato de explicar cierto fenómeno singular, ¿sí? Si trato de explicar por qué ocurrió cierto fenómeno particular, voy a tener que hacerlo a partir de dos trozos de información, lo cual no quiere decir necesariamente que vaya a haber dos premisas, puede haber 40 premisas, pero se van a agrupar en estos dos trozos de información. Por un lado, tengo que tener algún tipo de ley que conecte, ¿sí?, fenómenos entre sí. Por ejemplo, si yo trato de explicar por qué la gaseosa que dejé ayer en el congelador explotó, tengo que tener alguna ley general que me diga algo del tipo: siempre que se enfríe agua más allá del punto de congelación, el agua se va a dilatar, se va a hinchar. ¿Correcto? ¿Sí? Eso es una ley general. Por otro lado, yo necesito poder anclar esa ley general en las circunstancias puntuales, espaciotemporales, específicas del fenómeno que deseo explicar. Entonces, no me alcanza esa ley general, sino que tengo que mostrar también cómo se vincula con la tontería que hice yo al dejar la gaseosa en el congelador. Entonces, tengo que tener condiciones. Estuvo por debajo de 0 grados una cierta cantidad de horas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, tiene que referirse a ese hecho particular o a las coordenadas inmediatamente precedentes a ese hecho particular que yo deseo explicar. ¿Sí? Entonces voy a tener, como les decía, estas dos cosas: leyes generales y condiciones iniciales. Y de la conjunción de las leyes generales y las condiciones iniciales tiene que seguirse deductivamente el enunciado explanandum. Ahora, las leyes generales, en el caso de las explicaciones nomológico-deductivas, justamente van a ser tales que no admitan excepción y por lo tanto no van a ser meras leyes probabilísticas, sino me van a decir simplemente: es probable que el agua enfriada por debajo del punto de congelación se dilate. Me van a decir que siempre pasa eso. Y esto es lo que diferencia este primer tipo de explicaciones nomológico-deductivas del segundo tipo de explicaciones, que son las explicaciones probabilísticas. En el caso de las explicaciones probabilísticas, yo lo que voy a tener es una ley de carácter probabilístico que me va a hablar sobre el alto porcentaje de probabilidades que hay de que ocurra determinada consecuencia dada cierta condición. ¿Sí? Es la clase de cosa que encontramos cuando explicamos por qué alguien se enfermó de coronavirus. Por caso, si yo digo: Juan se enfermó de coronavirus porque estuvo en contacto con María y el coronavirus es una enfermedad de alta transmisibilidad, lo que estoy diciendo es algo así como: bueno, y por cierto, y María estaba contagiada, ¿no? ¿Se entiende? Esa es otra condición inicial. Lo que estoy diciendo es: dado que María estaba contagiada, que es una condición inicial, dado que Juan estuvo en contacto estrecho con María, esa es otra condición inicial, y dado que el coronavirus es altamente transmisible, esto sería mi ley general, era altamente probable que Juan se contagiara de coronavirus, ¿sí? Pero al hablar de que era altamente probable y no que era inevitable o necesario, lo que estoy diciendo, lo que este tipo de explicaciones admite como posibilidad, es que si Juan no se contagiaba de coronavirus pese a haber estado en contacto estrecho con alguien que sí lo estaba, eso no quiere decir que las proposiciones que yo voy a colocar en mi explanans se haya demostrado algunas de ellas falsa, ¿no? O sea, si al final se demuestra que el testeo estaba mal y Juan efectivamente no se había contagiado, eso no quiere decir que mis condiciones iniciales y o mi ley tengan que ser falsas, ¿no? Quiere decir simplemente que de la conjunción de la ley general y de las condiciones iniciales solamente se seguía con cierto grado de probabilidad alto el enunciado explanandum, ¿sí? En este sentido, entonces, en las explicaciones probabilísticas tenemos que el explanans, o sea, las premisas, implican a la conclusión, o sea, el explanandum, aquello que debe ser explicado, con simplemente un alto grado de probabilidad, pese a lo cual admiten excepciones posibles, ¿sí? En cualquier caso, fíjense que tanto para las explicaciones nomológico-deductivas como para las explicaciones probabilísticas estamos apoyándonos en la presencia de leyes generales, ¿sí? No hay explicación científica sin ley científica, y esto va a ser, como les adelantaba al comienzo, un punto que va a ser utilizado por los dualistas para decir que en las ciencias sociales no tenemos nada parecido a este esquema de inteligibilidad que dimos para el caso de las ciencias naturales, que es algo que vamos a trabajar próximamente. Bueno, les mando saludos a todos y todas.